Buenas, de vuelta. Vamos a hablar ahora de cómo optimizar las decisiones de desinversión con este nuevo módulo, que ya lo habéis oído hablar porque ya hemos hablado de él en la parte de la alianza y se llama transaccional. Tenemos con nosotros a Alberto Piñonosa. Bienvenido, Alberto, y gracias por estar con nosotros. Es Muchas Senior gracias, Manager de Antonio. Aldas y con más de 12 años de experiencia en consultoría de negocio, un foco muy importante en entidades financieras. Y nos va de verdad a meternos en las tripas, ¿no?, de esta nueva funcionalidad y nos va a contar muy en detalle lo que se puede hacer con ella. Esto surge un poco de la visión que teníamos hace un año, si recordáis, que de hecho fue uno de los temas de los que hablamos en el Sirec Day de justo hace un año, que es el tema de venta de carteras, ¿no? Es una extensión muy natural para el producto, es una forma de llegar a un sitio en el que no llegamos y ayudaros y aportar valor en algo en lo que teníamos muchos datos y muchas razones para estar ahí y todavía no estábamos. Con la alianza con Atlas nos ha acercado y nos ha permitido llegar a esa parte. Os ayuda, porque hablamos también de ejes. Yo creo que hay temas que se van repitiendo, ¿no? Hablamos del eje de la eficiencia y hablamos de tomar mejores decisiones. Yo creo que aquí el foco es en decisiones, ¿no? Efectivamente. Darnos más datos, darnos más inteligencia para poder tomar decisiones más informadas, ¿vale? Porque al final siempre hay que decidir entre opciones imperfectas, pero al menos vamos a tener más información para poder basar más nuestra decisión en datos, no tanto en sensaciones. Permite este módulo, esta funcionalidad que nos va a contar Alberto, permite mejorar e impulsar el volumen de deuda desinvertida. Nos da palancas, sobre todo para al final liberar capital, ¿vale? Y poder optimizar las decisiones que tomamos de cara a eso, de cara a liberar capital. Y creo que nos va a contar Alberto bastante más detalle sobre eso. Para que entendáis un poco la foto común y ya antes de que Alberto entre en detalle, ahora le paso la palabra, este módulo, este nuevo componente, lo basamos en tres ejes, ¿vale? Está la parte de onboarding, que hemos comentado en el roadmap, que es importante, es decir, una vez que se produce una operación de venta de carteras, cómo de eficientes y cómo optimizamos ese proceso de onboarding para que el proceso recuperatorio comience de una forma ágil y eficiente y a la vez lo antes posible, ¿no? Porque cuanto antes empiece el proceso recuperatorio, pues mejores resultados vamos a obtener. Luego está la parte de selección, que la ha tocado un poquito Esteba también cuando ha comentado, que es cómo elijo qué contratos forman esa cartera y sobre todo cómo gestiono que una vez que he elegido esos contratos, los pasos que dé estén alineados con mi estrategia. Es decir, no tiene sentido llevar las dos partes, estrategia de venta de carteras y la estrategia recuperatoria, de formas separadas. Lo que permitimos aquí es integrar y alinear esas dos estrategias. Y luego la parte que va a profundizar Alberto es ese modelo de decisión que lo decimos siempre, ¿no? Nuestros clientes tienen muchos datos y no los explotamos lo suficiente. Lo hablamos en inteligencia artificial con Íñigo, perdón, y creo que aquí también aplica. Es decir, cómo todos esos datos que tenemos nos van a permitir tomar decisiones. Y bueno, ahí es donde el modelo de decisión óptima sobre activos lo que nos identifica, analiza los diferentes itinerarios. Y yo creo, Alberto, que ya lo mejor que te deja a ti, que nos cuentes en detalle cómo funciona, qué aporta y lo pueda saber todo el mundo. Perfecto. Muchas gracias, Antonio. Buenos días a todos. Como estábamos comentando, ahora vamos a ver esas variables, esos grupos de hipótesis que influyen con los que trabaja Transacciona, la solución que os estamos presentando aquí. Transacciona va más allá de una visión puramente contable que tiene en cuenta el volumen de deuda, provisiones y utiliza el valor neto contable como referencia. Transacciona trabaja con todas las vertientes que intervienen en la gestión del NPA, es decir, su ámbito financiero y su ámbito inmobiliario. Por este motivo, empieza analizando volumen, tipología de deuda, tipología de deudor y, muy importante, el comportamental del deudor. Es decir, colabora, no colabora. Por la parte del colateral o activo inmobiliario asociado, más allá de la tasación, que es con lo que se suele trabajar en los modelos, presta especial importancia a la ubicación y al estado del mismo. Ubicación, no es lo mismo comercializar en una zona prime que en una zona tier 2, tier 3. No es lo mismo determinados códigos postales que pueden tener riesgo de ocupación. Eso va a condicionar toda la gestión. Y el estado, de igual manera. Puede ser que el activo esté vandalizado, que requiera un CAPEX adicional para ponerlo a comercializar en el mercado. Toda esa información la está trabajando la herramienta. Con estas variables, al final lo que hace es define los itinerarios de gestión, es decir, los posibles caminos, vías que puede seguir el activo a lo largo de su ciclo de vida. Por ejemplo, es muy destacable, si un deudor no colabora, la vía de la dación está totalmente anulada, está condicionado, nos condicionan las variables los itinerarios.
Y cuando llegamos a los itinerarios, ¿qué tenemos? Unos tiempos, le asociamos unos hitos principales y qué tiempo se va a tardar en hacer cada uno de esos hitos. Volvemos a lo de antes, por eso hablo mucho de que todas las hipótesis con las que trabaja están interrelacionadas entre sí, son dependientes. Si un activo está en zona prime, los tiempos de comercialización se reducen. Los tiempos judiciales que hemos estado hablando anteriormente varían considerablemente entre unas provincias y otras. Todas estas variables van a repercutir en los tiempos. Y bajando a la diapositiva, a la parte inferior izquierda, ya llegamos a la visión costes. ¿En qué costes va a incurrir tener este activo en balance? Nosotros en este sentido hablamos de dos tipos de costes. Primero, costes directos del activo, como podría ser pago de tasas, comunidades, suministros. Y segundo, y muy importante, costes relativos al modelo de gestión que tiene la entidad en concreto. ¿Qué quiero decir con eso? ¿Cuál es el modelo de servicing? ¿Cuánto paga los letrados? ¿Se apoyan gestorías para hacer la desocupación? Estoy hablando de management fee, fee de APIs, fee de ventas, todos esos comisionamientos que nos va a generar el ciclo de vida del activo. Con todo esto, recuerdo, tenemos itinerarios, tenemos tiempos, tenemos costes, elevamos un poco la visión e incluimos variables macroeconómicas o sectoriales, que estas en principio serán comunes para todos los clientes, todo el sector. Cómo se prevé que evolucione el activo a lo largo de este medio, largo plazo que va a estar en nuestro balance, cuáles son los tipos de interés estimados, el IPC. Y por último, lo que incorpora este modelo, que nos lo están pidiendo los clientes debido, como hablábamos antes, nuevos requerimientos de capital, nuevos requerimientos del regulador, es tener muy presente el consumo de capital que nos va a generar el activo en balance. Nosotros identificamos el consumo de capital desde dos vertientes diferentes. En primer lugar, el activo inmovilizado que nos obliga. Recordemos que estamos trabajando con activos de riesgo. El regulador, ratios de solvencia te obligan a mantener un capital inmovilizado. Y segundo, coste de oportunidad. Es decir, se nos está presentando una oferta para, oye, desligar, desinvertir esta posición. ¿Qué utilidad podríamos dar a ese capital, ese cashing que recibimos, aplicándolo a otros negocios de la entidad a una rentabilidad determinada? Con todo esto que hemos comentado, hemos preparado un ilustrativo que el objetivo es que nos ayude, nos complemente la explicación que estamos dando de forma muy sintetizada. Aquí podemos ver la metodología que sigue la solución. Básicamente establece, esquematiza la posible cadena de valor de cada activo en función de las variables que he dicho antes. La trocea, la segmenta en base a hitos principales a los cuales les asigna unos tiempos medios, unos costes esperados y unos potenciales ingresos en base a ratios de recuperación. Con todo esto, se establece un valor para cada una de las ramitas y la combinación de todas y sus probabilidades llegaríamos a lo que nosotros denominamos el precio mínimo de venta, el valor de referencia de esta solución, el precio a partir del cual, desde un punto de vista de negocio, desde un punto de vista de optimización de la gestión del capital, podría ser óptimo decidir desinvertir la posición correspondiente. Ahora bien, como bien comentaba Antonio y han comentado antes Esteba y José, en esta solución ya se está trabajando, ya es una realidad. Entonces traemos aquí pantallazos de un dashboard que existe actualmente de dicha solución, donde seguro que podemos ver que lo que hemos comentado anteriormente ya es algo tangible. En la parte superior estáis viendo la diapositiva, una de las principales características de la solución y lo que nos permite evolucionar sobre Excel que podíamos trabajar hace 8 o 10 años. Es una solución escalable y totalmente flexible. ¿Qué quiero decir con esto? Podemos cargar automáticamente y de forma simultánea todas las posiciones de una cartera correspondiente o, en caso contrario, seleccionar una posición concreta. Pero no solo eso, sino que mientras estemos viendo los inputs y las variables que ahora veremos a continuación, en cualquier momento podemos hacer multiselección y ver cuál es el resultado combinando de ambas selecciones. Yo creo que esto aquí es muy interesante porque lo hemos comentado, pero hay que reiterarlo. O sea, no estamos hablando solo de carteras, sino que contratos individuales también pueden ser evaluados para esa toma del día a día de decisiones de si acepto ofertas concretas de solución o no. Efectivamente, en todas las sesiones de trabajo, Antonio, que hemos tenido, siempre lo diferenciábamos en dos grandes ámbitos principalmente. Una, decisiones puntuales de posiciones concretas, el comité de riesgo semanal que puede tener cualquier entidad financiera. Oye, se aprueba, sanción positiva, sanción negativa. Y por contra, tenemos en el otro ámbito las ventas de lotes o carteras. Pero no únicamente en ese caso la decisión de si acepto la oferta o no acepto, sino también la fase de preparación y análisis de ese lote. Porque tú, como cliente, como posición vendedora, puedes ir jugando con la combinación de posiciones para ver cuáles te van a consumir más o menos capital y en base a eso decidir qué cartera lanzas al mercado. Interesante.
Segundo punto de este dashboard es un poco tener claro de qué tipología de producto, de cartera estamos hablando. Oye, estamos hablando de una cartera, de una posición NPL, REO. ¿Cuál es el estado del colateral o del reasociado? ¿Está ocupado? ¿Está libre de carga? ¿Cuál es la tipología? Estamos hablando de carteras residenciales, de suelo. Es básicamente tener una visión muy ejecutiva para que el equipo decisor tenga las cartas sobre la mesa y tenga ese feeling cualitativo de sobre qué estamos hablando. Como tercer bloque, ya llegamos en sí a las variables más económicas, el resultado del modelo. Podemos diferenciar cómo en la primera variable hablamos del valor neto contable. Al inicio de mi exposición decía que esta solución no solo trabaja con la visión contable, pero eso no quiere decir que la obvie, sino la complementa. Al decisor le va a decir, este es tu impacto contable, pero yo en paralelo te voy a hacer una estimación de analizar la posición como si fuera un negocio. De hecho, yo diría que va más allá, ¿no? El valor neto contable es como tradicionalmente hemos valorado este tipo de decisiones y esto lo que nos aporta es un nivel más de información. Efectivamente, de hecho, aquí, ahora lo veremos en los impactos, al final esa decisión depende muchas veces de la estrategia de la entidad o del momento puntual. Tú puedes ser una entidad que para cumplir tus objetivos, cumplir tus requerimientos del regulador, en ese momento necesites primar la P&L en el corto plazo, entonces, oye, el medio plazo pase a un nivel secundario, o no, o todo lo contrario. Por eso al decisor, esta solución hay que destacar que no le dice acepta o rechaza la oferta, sino te pongo las cartas sobre la mesa y tú ya en función de tus requerimientos puntuales vas a tomar esa decisión. Hablamos de antigüedad de la deuda. Insisto, es un modelo objetivo, al final modelo matemático con cálculos detrás, expertise del mercado, explotación del data, que aquí SIREC es diferencial. Pero el decisor también tiene que tener esa visión cualitativa, ese feeling. Oye, estamos hablando de deuda nueva, deuda estancada, no todo es un Excel que te da el resultado. Es el arte de ser gestor de estas posiciones. Hablamos en la visión del REO, valor de tasación, CAPEX necesario, que en este caso adquiere vital importancia, no muchas veces en el resultado final, sino porque supone una salida de caja. Hay entidades, hay servicers, hay fondos que, oye, tienen una política de cero cash out. Por lo tanto, esto podría ser una marca de, oye, esta posición no la queremos en balance porque nos va a requerir una inversión de adecuación, porque está vandalizada, está ocupada, para poder poner en mercado. Y ya llegamos a los dos grandes resultados del modelo. Por un lado, tendríamos el Net Present Value, que sería el BAN de lo que he contado antes, si nos quedamos con esta posición, que se estima que se desinvierta a 3 años vista, cuál sería su BAN, pero llegamos a nuestro modelo de referencia, que vamos un punto más allá. Si veis, es inferior al Net Present Value. ¿Por qué? Porque estimamos que si tú recibes a día de hoy ese capital que te están ofreciendo, lo puedes reinvertir, vuelvo al coste de oportunidad que hablé anteriormente, en negocios propios de tu entidad, ya rentabilidades determinadas, al ROTE, por ejemplo, de la entidad, oye, superar este van actual de la posición, incluso prima más la desinversión. Por eso lo que decías, Antonio, esta solución te aporta una visión que incluso va a incentivar la deuda transaccionada en cada acción. Y con estas variables económicas llegaríamos al impacto. ¿Qué es el impacto? El resultado sobre la oferta que nos están haciendo de un expediente concreto, cuál es su impacto, su diferencial, su gap sobre este valor de referencia que hemos hablado, oye, el precio mínimo de venta, y sobre todo cuál es su diferencia respecto al valor neto contable, un poco a la visión que se tiene actualmente y se ha tenido antiguamente en las entidades financieras. Y aquí va Antonio lo que comentábamos, en función de las necesidades de cada entidad puede primar más un dato u otro. Esta visión también genera dos impactos diferentes. En primer lugar, el poder establecer facultades delegadas. Tú puedes decir a tu red, oye, si superamos en ambas variables es gap positivo, automáticamente facultades delegadas para aprobar. O lo contrario, si no superamos o nos quedamos a un X%, que no vuele al comité sancionador y ya estamos eficientando esos comités, que en vez de les lleguen 20, 30 posiciones, pues les llegarán menos. O sea, al final la toma de decisión, la información que nos da nos permite tomar decisiones antes de llegar a esos comités, con lo cual reducimos la carga sobre los comités, que entiendo que a día de hoy, al no tener este dato, llegarán muchas cosas que con esto se podrían no haber llegado. Efectivamente. Y hay un segundo punto, como comentaba, que también influye positivamente en el volumen de deuda transaccionado. El tener estas dos líneas diferenciadas nos permite combinar expedientes, incluso generar lotes. ¿Por qué? A lo mejor yo tengo el objetivo de siempre tener recuperación positiva sobre valor neto contable y una posición por sí sola no me da ese dato. En cambio, lo combino con 2, 3 lotes y consigo que lo que uno no me da, ese agua fría, esa agua caliente,
me lo dé la combinación de los lotes. Y todo eso se puede ver en el mismo comité decisorio. De hecho, aquí en el aplicativo, en la solución, en detalle, obtendríamos el data type concreto de las posiciones que se están analizando, y eso igual permite a los decisores, en caso de que haya una duda, que quieran especificar algo adicional, les permite, sin salir de SIREC, conocer de qué están hablando. Y en definitiva, ya termino, Antonio, esta solución, más allá de todos los impactos objetivos, todo lo que hemos visto, optimiza la LGD, optimiza la gestión de capital, aumenta el volumen de deuda transaccionado. Sobre todo también aporta una visión integral en la gestión del NPA, no solo la parte del NPL, sino la parte inmobiliaria que se le asocia, y sobre todo, y estamos hablando en un ámbito de riesgos, aporta objetividad y rigurosidad a cada una de las tomas de decisiones. Muy bien, perfecto. Muchas gracias, Alberto. Yo creo que Alberto nos ha contado casi todo. Me deja muy poco para decir, pero está muy bien porque creo que se puede entender muy bien con lo que nos ha dicho el valor que aporta. Ahora, a la pregunta de, vale, ¿ahora qué? Bueno, pues como veis ya está, ¿vale? Es un módulo más, es un componente más de SIREC, ¿vale? Lo tenemos ya integrado, no integrado, porque no hay que integrar nada, porque se ha construido, se construye en SIREC y es parte de SIREC como tal. Y lo que tenemos que activarlo. ¿Cómo se hace eso? La parte, digamos, más técnica es muy sencilla, es trivial. Hay una parte, por supuesto, de acompañamiento, de consultoría, en el que se trata un poco de entender esas necesidades de negocio, criterios de negocio, etcétera, para poder adaptar la herramienta a eso y, sobre todo, alimentarlo. La mayoría de los datos están en SIREC, pero tenemos que sacar, por ejemplo, datos macroeconómicos que mencionabas. Entiendo que también hay que alimentarlos desde fuera, desde otros sitios, con lo cual sí hay cierto trabajo de integración, pero como digo, a nivel tecnológico es un componente más, con lo cual es una integración muy sencilla. Pues muchas gracias, Alberto. Yo creo que ha quedado muy claro y muy interesante lo que nos has contado. Como decíamos, el nuevo componente, iremos viendo con cada uno de vosotros cómo os puede ayudar, cómo os puede aportar valor, y estoy convencido de que saldrán muchos caminos que recorrer juntos de esas conversaciones.